Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención. Muy buenas noches. Esto es Focus en este miércoles 7 de agosto del 2024 y como siempre es un gusto saludar a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias, Saúl. Un gusto en saludarte. Igualmente. Y un placer poder platicar contigo como Igualmente. siempre. Gracias, Saúl. Muchas gracias. Pues Rubén, hoy sucedió algo en el Congreso del Estado. La bancada mayoritaria de Morena y los aliados de Morena realizan una modificación a la ley de pensiones. Esta modificación tiene como fin generar un programa de retiro voluntario, de retiro anticipado para los magistrados titulares del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y se contempla que esté vigente este programa de retiro del 2026 al 2024 al 2027, y en ese periodo los magistrados que tengan las características para poder acogerse a este programa, que es tener 60 años cumplidos o más, o 30 años de servicio público en el Tribunal o en el Poder Judicial del Estado, podrían acogerse a este programa y retirarse. Lo que sí movió mucho el tema en el Congreso, tuvo una seria discusión durante el mediodía de este miércoles, pero finalmente pues se aprobó, lo aprobó la mayoría y entrará en vigor pronto este programa de retiro. Lo que ha levantado mucha polémica es que les están dando la posibilidad de retirarse anticipadamente con un salario de jubilación 35% arriba de lo que marca la ley, que es el tope 52,000. ¿Qué opinión te merece, Rubén? Bueno, yo preguntaría aquí, Esaú, ¿para qué no? Siempre que decía Marco Aurelio, de cada cosa hay que preguntarse cuál es su íntima esencia, ¿no? ¿Cuál es la razón que lo explica? La razón. La esencia que lo explica. Y yo aquí preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué ofrecer un 35% adicional de monto de jubilación solamente para que se retiren los magistrados del Poder Judicial del Estado, que se retirarían en este supuesto todos los que vayan a cumplir 60 años en el plazo establecido o tengan los 30 años de servicio, que ya son varios, ¿no? Sí, claro. Y yo diría, bueno, ¿para qué? Pues me imagino que lo que sucede es que el gobierno estatal, la gobernadora en este caso, desea incorporar a abogados que sean de su perfil, que sean de Morena o que sean afines a su línea política, para incorporarlos al Poder Judicial. Pero yo diría, ¿cuál es el caso? Digo, el Poder Judicial Federal se mantiene en una pugna constante con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de ahí han derivado muchas pugnas políticas, y de alguna forma se explica así el afán de la reforma judicial, que intenta pues darle una vuelta de tuerca, un giro de 360 grados a la integración del Poder Judicial. Pero hay cierta razón que lo explica. Hay una especie de encono ahí, de rivalidad. Aquí en Colima yo no la veo. O sea, ¿para qué quisieras gastar tanto dinero? Porque va a ser un dinero que... Sí, es un dinero que se tiene, ordena el dictamen que aprobaron hoy, que se presupueste para que siempre tengan ese recurso. Me imagino que va a ser con cargo a las partidas del Poder Judicial. Claro. El Poder Judicial ha tenido desde los últimos años, desde hace varios años, un serio problema de liquidez. No les alcanza el dinero presupuestado para llegar a diciembre de cada año, y siempre tienen que andar solicitando, gestionando recursos adicionales con los gobernadores en turno. Hace 5 años no tienen aumento en los de confianza del Poder Judicial. La situación de los trabajadores también no es buena. Creo que hay inclusive adeudos de pensiones. Entonces tú dices, ¿para qué gastar tanto dinero? Si de por sí las pensiones que van a recibir los magistrados cuando sea su momento de retiro, pues ya son bastante significativas de por sí, son profesionales del derecho que ganan mucho dinero. Bueno, mucho dinero comparativamente con otros salarios en Colima, no ganan una millonada tampoco. Pero ¿para qué darles más dinero solamente por el afán de que se retiren anticipadamente, que no se queden allí? Solamente por tener vacantes esos espacios y promover a nuevos cuadros de abogados, me parece un exceso, me parece que es una carga que al final de cuentas
vamos a terminar pagando todos los ciudadanos. Sí, la Comisión de Estudios Legislativos señalaba que el espíritu de este programa de retiro anticipado era generar el cambio generacional en el Poder Judicial del Estado. Y los diputados que estaban en contra hoy y que discutían en el Pleno esta aprobación del dictamen de la reforma a la ley de pensiones, señalaban, bueno, este programa de retiro salió del Poder Judicial. Ellos lo discutieron y dijeron, bueno, vemos posible que se realice esto, se lo pedimos al Poder Legislativo para que ustedes dictaminen, lo estudien y en su caso lo aprueben. Pues no salió del Poder Judicial, incluso consultamos algunas fuentes y nunca se comentó, se platicó ni en lo formal ni en lo económico dentro del Poder Judicial o del Pleno del Poder Judicial esta posibilidad, que siempre estuvo como secreto, y hasta que empezó a surgir la versión de que en el Congreso buscaban aplicar esta reforma al Poder Judicial, a la ley de pensiones, pues fue cuando los otros magistrados o varios magistrados se enteraron de esta posibilidad, ¿no? Así es. Entonces yo diría, bueno, ¿para qué no eso? ¿Para qué gastar tanto dinero en algo que naturalmente se da una renovación esperada, periódica? Porque escalonada, como está previsto y como siempre se ha hecho. De hecho, siempre los gobernadores alcanzan a nombrar un magistrado, a veces dos, dependiendo a lo mucho dos, ¿no? de los momentos en los que van dándose las jubilaciones, los retiros. Yo creo que debería dejarse así. Yo no creo que se debería gastar más en algo que se da de una forma natural, y además no le encuentro explicación. Yo no he visto un diferendo público grave entre el Poder Judicial y la gobernadora, por ejemplo. No he visto un conflicto fuerte entre el Poder Ejecutivo, sea cual sea el gobernador del Estado en turno, y los magistrados del Poder Judicial. Yo nunca lo he visto. Los magistrados se dedican a lo suyo, resuelven los asuntos que les correspondan en la instancia que les corresponde, como Supremo Tribunal de Justicia Estatal, y que es, digamos, la segunda gran instancia Sí. del derecho. Después se irán los quejosos que no estén de acuerdo, pues podrán recurrir a una instancia federal. Pero no hay un encono, no hay disputa política, no hay rivalidad, no hay un pleito, algo que justifique que desde el gobierno estatal o desde el Poder Ejecutivo se tenga que resolver un diferendo con el Poder Judicial. Yo no estoy, pues a mí no me gusta, no se me hace una propuesta, pero quizá habrá que esperar que en el gobierno estatal Sí, nos no era expliquen, necesario. Incluso platicamos con Martín Flores durante la tarde un poco, platicamos sobre esta medida y pues la cuestionaba, la criticaba mucho, que era un exceso, que se estaba generando un régimen de excepción para unos cuantos, que se iba a privilegiar unos cuantos cuando las condiciones no estaban económicamente como en el Estado, pues en el Poder Ejecutivo, que no estaban tan holgadas como para darse esa medida. Esos lujos, podríamos decir, ¿no? Sí, esos lujos justo en este momento, ¿no? Sí, la verdad es, yo no lo entiendo, el afán de decir que hay que darle una renovación generacional al Poder Judicial. Que no pidió el Poder Judicial. No lo pidió el Poder Judicial, nadie lo ha pedido en Colima, de hecho, una renovación del poder generacional del Poder Judicial. Y de hecho hay magistrados jóvenes. Sí. Yo recuerdo al magistrado García de la Mora, que es una persona joven, no es un abogado de Claro. muchos años, es un abogado muy joven. Vaya, el mismo presidente actual del Poder Judicial me parece un abogado joven, digo, para los estándares Sí. de los magistrados o de un ministro de la Suprema Corte. Entonces no se ve una necesidad de renovación generacional, y los magistrados de mayor edad pues ya están próximos naturalmente a cumplir su ciclo y de seguro iban a dar cauce a una renovación. Sí, pero iban a salir iban a jubilarse con el tope, ¿no? De 52,000, ahora se van a jubilar. Bueno, si se acogen a esta medida, podrían salir con 73,000, 77,000 pesos al mes. Creo que es 35% más del tope, ¿no? Yo creo que es innecesario. Yo insistiría mucho en esos salarios, porque a pesar de que a lo mejor para nosotros o para las personas que estén ganando ahorita un salario profesional estándar, a lo mejor suena mucho, pero en realidad no es mucho. Digo, yo creo que los magistrados del Poder Judicial del Estado
ganan, 88,000 más o menos, ¿no? y yo creo que ganan, Ya quitándoles todo, los salarios. y yo creo que comparado con lo que ganan otros magistrados del país, yo creo que están entre los más bajos, Sí, claro. porque Colima siempre ha tenido los sueldos de los funcionarios de primer nivel, son muy bajos, Sí. son bastante bajos en comparado con lo que tienen en otros estados del país. Eso es bueno, porque bueno, de alguna forma se alienta que el que quiera destacar lo haga no por el salario, sino por otro tipo de estímulos profesionales, pero tampoco es tan bueno porque un salario no alto en quienes deciden cosas tan importantes se supone que puede ser un aliciente a la corrupción, ¿no? O sea, un buen funcionario con una alta calidad de decisión en sus demandas, en sus resoluciones, pues debe ganar bien para que no sienta la tentación de la corrupción en ningún momento. Sí, incluso hoy los diputados que discutían el tema señalaban, bueno, las leyes o las modificaciones son de carácter general, ¿no? Y aunque el dictamen y la modificación a la ley señalaba que esto era exclusivamente nada más para los magistrados titulares del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un diputado señalaba, ¿y qué tal si un trabajador que tiene 25 años en el Poder Ejecutivo, Bueno, Poder Judicial incluso. o en el Poder Judicial, o que tenga 20 años, pero ya cumpla los 60, qué tal si busca legalmente que también verse beneficiado con esto? Aunque el dictamen señala solamente para ellos, dice, ¿qué tal si sentaron un precedente y al rato Todo el mundo todo el pide, mundo dice, bueno, ya llegué a los 60, no tengo los 30 años de servicio, pero pues ya quiero anticipadamente, ¿no? me voy a jubilar, pero denme el Denme porcentaje el 35% más, ¿no? Sí, claro, pues se convierte en una tentación jurídica, ¿no? Y no faltará alguien que explore la posibilidad de decir, bueno, pues yo tengo un trabajo igual y yo necesito también un estímulo igual, ¿verdad? Para poder ceder mi lugar para la administración pública. Vaya, son de esas decisiones que para mí no son sencillas de entender y que creo que no son saludables en términos financieros y no son saludables en términos de normatividad jurídica y laboral. Pero bueno, habrá que esperar a que el gobierno estatal pues, dé una mayor explicación al respecto. Solamente conocemos el debate legislativo. El debate de hoy, Vamos ¿no? a ver Del cuál es la legislativo. intención al respecto. Claro. Oye, y en otro tema que compete también al Estado, pues la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunió con algunos gobernadores titulares del Poder Ejecutivo de distintos estados, de Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Guanajuato. Y se reunió Claudia Sheinbaum con ellos para escucharlos, diversos proyectos que tienen, diversas inquietudes de inversiones, de proyectos para trabajar en cada uno de los estados. Y entre ellos, bueno, Colima le manifestó proyectos de movilidad interna, incluso de captación de agua. También le propuso proyectos de movilidad, de transporte y proyectos de salud. Esto es lo que vieron hoy, entre otras cosas, en otros gobernadores, por ejemplo, Michoacán y Colima vieron proyectos de transporte. Sobre todo en Colima, tan importante que es, hace años que este sector manifiesta problemas, la ciudadanía constantemente está manifestando su inconformidad por el sector de transporte, pero bueno, se dio este acercamiento. ¿Cómo ves este acercamiento que está haciendo Claudia, ya ahora por separado, ya no con el presidente, sino por separado ya con algunos sectores o algunas zonas del país, expresamente con titulares de los poderes ejecutivos? Bueno, yo lo veo muy bien, ¿no? Me parece muy, muy acertado que la próxima presidenta, que no es presidenta electa todavía no lo califica el Tribunal Electoral. Sí, está por entregarle. Es la próxima presidenta. Me parece muy acertado que esté reuniéndose con las entidades porque eso es el pulso fino de lo que está ocurriendo con las regiones del país. Y debe haber proyectos que sean de naturaleza sexenal, ¿no? que abarquen un periodo y que incidan en el desarrollo de las distintas regiones del país. No conozco a profundidad qué proyecto le habrá presentado la gobernadora Indira Vizcaíno a la próxima presidenta. Ella solamente habla de proyectos de transporte,
que es lo que tú acabas de mencionar ahorita. Captación de agua y Captación de movilidad agua. interna. Los temas me parecen muy bien. Lo que no sé es cuáles sean los proyectos exactos. Si es de captación de agua, maravilloso. Ojalá tengamos una presa en Colima porque necesitamos tener el acceso a una fuente de agua propia porque las presas que nos rodean están en otros territorios, Está están en Michoacán, Jalisco, Jalisco, Michoacán, y en un momento de crisis hídrica pues no vamos a tener a quien que recurrir, ya la tenemos, ¿no? que ya tenemos en muchos aspectos, pero puede ser peor. Entonces necesitamos algo que nos permita aprovechar el alto caudal de las lluvias de las temporadas y que permita almacenar agua para los momentos críticos del año. Bien, para agricultura y para consumo. Eso me parece un acierto, habrá que ver qué proyecto es. Si es un proyecto de movilidad que permita, por ejemplo, ampliar la carretera a 4 carriles totalmente en todo su kilometraje de Colima, de donde empieza el estado de Colima hacia Manzanillo, me parece un súper acierto, porque necesitamos urgentemente carriles que permitan que los trailers transiten Sí, claro. con cierta seguridad y que dejen carriles para el usuario común. Si eso lo lograra y se lograra hacer en los siguientes 6 años, sería un gran proyecto. No, Es más, yo propondría que hasta le pusieran una escultura a Claudia Sheinbaum a un lado de la de Miguel de la Madrid, que por cierto está muy fea la escultura de Miguel de la Madrid, horrible, pero podrían ponerla por ahí a un lado porque sería un gran proyecto para el Estado. No, mira, ya con que hubiera la iniciativa de poner rampas en esta zona de la Salada donde tanto tráiler se voltea, genera caos, genera muertes también, pérdidas económicas y demás, que pusieran algunas rampas para trailers ahí en la Salada ya sería una gran ventaja. Pero bueno, mencionaba eso, ampliación de carriles en la autopista, tomando en cuenta, señalaba ella que tenemos el puerto más importante de México. Así es. Y que si no se desarrollaba esta parte, pues también podría tener repercusiones en la zona en materia de mercancías, ¿no? Sí, claro, Manzanillo está experimentando cuellos de botella. De hecho, lo vivimos en días pasados. Ampliación del puerto también lo Sí. mencionó. Manzanillo está experimentando muchos cuellos de botella. Es un puerto muy competitivo, pero en cualquier momento puede caer, precisamente por la poca capacidad de ahí de reducción del volumen de carga y su traslado a otras regiones Son del dos país. entradas que tiene Manzanillo, y Manzanillo pues es un puerto que prácticamente tiene 2 avenidas nada más. Sí, y además es un puerto que ha coexistido de forma muy complicada en los últimos años entre el puerto industrial, Sí. La ciudad hogar de muchos manzanillenses, de muchas familias, que poco a poco pierden calidad de vida, Sí. o aceleradamente la pierden, y el Manzanillo turístico, ¿no? Que poco a poco ha ido quedando relegado. Sí, el sector portuario lo ha ido relegando, o esta industria portuaria, ¿no? Que de hecho las únicas apuestas turísticas que sobreviven en Manzanillo son los hoteles de concepto resort, que la gente llega y se encierra porque no hay dónde ir, porque se ha ahogado el modelo turístico en aras de la ciudad portuaria industrial, ¿verdad? Que es feo. Sí, claro. Lo portuario industrial no es bonito, es feo. Sí, se ha convertido en la bodega del país, Manzanillo, ¿no? Entonces, tenemos que generar inversiones que permitan al menos que el volumen de carga contenerizada sea desalojado con rapidez y que sean avenidas transitadas, bonitas, amables, que permitan que se siga armonizando la ciudad portuaria con la ciudad hogar y la ciudad turística, ¿verdad? Porque si no, de otra forma, pues Manzanillo cada vez va a estar más, con más dificultades, y el puerto va a seguir funcionando, pero ya no va a ser tan competitivo como queremos que sea. Claro. Y eso va a decaer para el país y para el Estado. Sí, pues manifestaba que, bueno, es la ampliación del puerto y el sector de movilidad lo que le habían planteado. Ojalá, esperemos que en algún tiempo cercano expliquen o hablen de los proyectos que presentaron a la presidenta o la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pero sí es relevante lo que está pasando. Bueno, en ese sentido, que Claudia esté viendo hacia los estados, sobre todo de occidente, del norte, porque pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, desde que llegó hasta que ahora que termina, se ha abocado siempre al sureste mexicano, ¿no? A sus proyectos prioritarios. No hay ninguna gran obra. Por ejemplo, en Colima no hubo ninguna gran obra en este periodo. Con Enrique Peña Nieto sí hubo. Yo tan solo veo el hospital de zona del IMSS,
que es una gran obra El para los materno colimenses. infantil también. Luego el materno infantil, fueron dos grandes obras para los colimenses. Hizo también algo de ampliación, pero fue un trecho muy Sí, pequeñito claro. de la carretera que no fue significativo. Creo que también construyó la carretera alternativa esta de Comala a Suchitlán, Ajá, el libramiento. el libramiento, que también, pero para mí no era tan necesario, pero bueno, se hizo esa obra. Pero el Hospital General de Zona fue una gran obra, el del IMSS. Es un Claro. hospital que yo he tenido la desdicha de usarlo por un asunto familiar terrible, pero que me constaté cómo era la calidad de la construcción que estaba allí. Ahora, pero con el presidente Andrés Manuel no hubo prácticamente nada en Colima. Hubo los programas de beca, los programas de apoyo Sí, claro. social, que eso sí hubo, pero no hubo obra pública. Y creo que ahora necesitamos obra pública en los siguientes 6 años en Colima. Y qué bueno que esté la próxima presidenta volteando a Colima en ese Sí, es aspecto. un buen punto, un buen augurio, ¿no? Buen augurio. Sí. Esperemos que se puedan concretar, cuando menos en el primer trienio, en la primera parte de su gobierno, ¿no? Los Y muy primeros bien de la 3 años. gobernadora, ¿no? Que esté haciendo esa gestión ahí. Sí, que Esperemos que le dé continuidad. Sí, Y claro. creo que puede ser uno de los grandes legados de su administración. Claro. Oye, Rubén, y ya pasando a temas internacionales, pues siguen los problemas con Venezuela. Es increíble lo que está pasando ahí. Es muy triste lo que está pasando con Venezuela. En esas alturas del siglo, enfrentamientos por conatos, por pérdida de libertad. Sí, democracia. encarcelamiento, asesinatos, secuestros de líderes, opositores. Como si estuviéramos en la época de las dictaduras de principios del siglo XX. ¿no? Hombres armados encapuchados en motocicletas persiguiendo a las personas. En la semana me tocó ver la nota de una mujer encarcelada solo por escribir la palabra libertad en la calle de su casa. Y están siendo procesados, todos los detenidos están siendo procesados por delitos de índole terrorista. Es gravísimo lo que está pasando. Son delitos falsos, se usaron en México en los años 60. En los 60, en Era el 68, delito, ¿no? el famoso delito de disolución social, Sí. que era una barbarie. O sea, son delitos bárbaros inventados que se hacen para fortalecer la capacidad coercitiva del Estado y lastimar las expresiones cívicas. Y eso tiene un nombre, ¿no? Aunque nos cueste trabajo decirlo a veces, eso es dictadura. Claro. Esos son problemas de dictadura. Y lo que está pasando en Venezuela son los ecos de una dictadura. Eso es lo que está pasando. Cuando un gobierno se decide reprimir las manifestaciones políticas de la sociedad a la que dice servir, eso es dictadura. Se le podrán dar muchos nombres, se podrá decir que está cuidándose la paz Inventarse pública, las justificaciones que quieran, pero eso es terrorismo. una característica pura de una dictadura. Terrible. El cortar la libertad de tus ciudadanos, de tu pueblo, es una característica básica de la dictadura. Claro. Y se supone que, bueno, no se supone, es una regla que un gobierno, un Estado, debe generar los mecanismos para que la sociedad se exprese inclusive en contra del propio gobierno. Pero al permitir esos mecanismos, se oxigena la sociedad. Y la sociedad encuentras como una olla de presión. Cuando de esas ollas Sí, express y tú les aflojas, se libera. el pivote se libera la presión y eso hace que la olla no estalle. Cuando tú creas los canales de comunicación para que la disidencia se exprese, el Estado paradójicamente se fortalece, porque tiene mecanismos para airear la inconformidad y para resolverla. Pero en cambio, si tú cierras todos esos mecanismos, te aíslas de la sociedad y la reprimes, lo que está haciendo es crecer la olla de presión, crecer todas las moléculas en juego, gaseosas, hasta que va a llegar un momento en que todo estalle, que es lo que ya está empezando a pasar allá. Sí, no, es increíble. Y María Corina Machado y Edmundo González, quien era el candidato opositor, pues están con serios temores, una por ser encarcelados por terrorismo o asesinados, ¿no? Claro, desaparecidos como toda dictadura. Allá hay muchos videos que circularon en la semana donde personas opositoras o vinculadas al partido opositor adentro de sus viviendas empezaban a transmitir en vivo
de que personas encapuchadas llegaban y estaban tratando de tumbar sus puertas, sus ventanas para ingresar y sacarlos de sus viviendas. Nicolás Maduro ya determinó eliminar algunas redes sociales como TikTok, como WhatsApp. Hazme el favor. Cortar. Sí, vi esa comunicación y pensé que era broma. No. Hasta que me puse a investigarla bien, el presidente Maduro peleándose con WhatsApp, queriendo que la gente deje de usar WhatsApp, porque obviamente pues es un modelo libre de comunicación rápido entre ciudadanos. Es increíble, es como una película en broma, ¿no? Claro. Una película irónica de algún dictador bananero que decide controlar hasta lo que digan las personas. Sí. De eso a como Santana cobrar impuestos por número de ventanas, ¿no? Pues hay un pequeño paso, que es el paso de la locura, ¿no? Sí. Ya que ya está muy inmadura la actitud de Maduro. Sí, y fanatismo, la posición de las Fuerzas Armadas cercanas a Maduro también muy grotescas, muy burdas, fuera de todo sentido. Es el manual del perfecto dictador y del ridículo dictador, ¿no? Sí, claro. Oye, pero también algo que llama mucho la atención, Rubén, es la posición de Brasil, de Colombia y de México, muy cruzados de brazos, muy soportando y incluso hasta respaldando la figura de Maduro, ¿no? Sí, la verdad Qué triste. es algo inentendible, es algo triste. México se había caracterizado por una política exterior muy respetada en el mundo, en las últimas décadas. Hubo muchos protagonistas de la política exterior de México que le dieron mucho lustre, mucho renombre a la actividad internacional del país. De hecho, tuvimos hasta un premio Nobel precisamente por la política exterior, Alfonso García Robles. Sí. Y hubo doctrinas mexicanas muy importantes en el ámbito internacional, como la doctrina Estrada, que es la no intervención Sí, mediante el no uso del reconocimiento Sí. como una medida de intervención en los asuntos internos de los países. Bien, pero ahorita esta posición de aparente respaldo que se le da a un dictador que está reprimiendo a su pueblo me parece muy difícil de entender, siendo que hay muchos caminos que se podrían usar, inclusive para no comprometerte de forma tan abierta. Digo, tampoco se trata de decir que los acrediten y lo combatan, porque a lo mejor tampoco es la posición ideal, pero sí se puede mantener una posición de distancia, de distancia crítica, precisamente por respeto al pueblo que está siendo reprimido en esa nación y que a final de cuentas es un pueblo hermano, porque los componentes étnicos que tenemos los mexicanos son bastante similares a los componentes y no son casi iguales Colombia, a todas Chile. las naciones centroamericanas, ¿no? Entonces, estamos hechos de lo mismo, ¿no? Somos hombres y mujeres, seres de maíz, ¿no? Como decía Miguel Ángel Asturias. Entonces, yo creo que es un error estar respaldando de alguna forma ese régimen, y es un error histórico, porque cuando al rato las cosas se resuelvan, de seguro la historia va a condenar el actuar de Maduro y lo va a colocar como un dictador en la lista triste de los dictadores latinoamericanos, que ha habido muchos, y a María Corina Machado Edmundo González. y Edmundo González los va a colocar como los héroes de la resistencia, de la libertad y de la democracia frente a la dictadura, porque están luchando sin armas contra un gobierno armado. Con la pura palabra están luchando. Que los está reprimiendo. Así que pues cada quien debe elegir bien el bando en el que va a formar parte de la historia. Sí, fíjate que hubo una cumbre en Brasil-Chile, Lula, Boric, y se mencionó mucho en la prensa internacional que Lula aprovechaba esta cumbre bilateral pues para tratar de convencer a Boric que bajara un poquito su discurso, que sí pidiera transparencia, pero que fuera un poco menos duro con Maduro. Y parece que Boric se está quedando como un perfecto libertario, demócrata, fíjate, del partido donde llega Boric, pero es el único en Latinoamérica, al menos en este sector, que se ha manifestado de manera contundente en contra de Venezuela. Incluso en su última declaración dio un posicionamiento de Estado y señalaba que no reconocían los resultados autoproclamados del presidente Maduro hasta que no fueran corroborados
por instancias internacionales fuera del régimen de Maduro, ¿no? Y luego hay algo grotesco aquí que yo no quiero dejar de mencionar. Maduro invoca la soberanía. Dice que su nación es soberana, que no tienen por qué inmiscuirse en ella. A ver, la idea de la soberanía popular es una idea de Occidente, es una idea del republicanismo occidental. Claro. Quiere decir que tú estás tomando una idea de la evolución política de Occidente, pero estás desechando otras. Estás desechando la democracia, conviene, ¿no? estás desechando el republicanismo, que forman parte del concepto de la soberanía popular también. Y nada más estás agarrando la que te conviene y estás desechando las otras. Exacto. O sea, quiere decir que la soberanía se vuelve un pretexto para decir, yo puedo hacer lo que quiera con mi país, puedo reprimirlo, puedo encarcelar, puedo asesinar, puedo tomar las decisiones autárquicas que yo quiera y nadie se tiene que meter conmigo porque yo soy soberano. Sí, soy soberano. Ah, caray, primero ser republicano, ser demócrata y luego invoca la soberanía como un modelo legítimo de decisión, de autodeterminación frente al resto del mundo, pero porque estás interrelacionado con el mundo en la democracia, el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? El republicanismo, y no estás usando la autonomía como un pretexto para encubrir tus afanes dictatoriales. No, pero además utiliza el pretexto de esa dichosa retórica del fascismo, del imperialismo y demás, ¿no? Ya muy trasnochado eso. O sea, la demasiado verdad. desgastado, ya para estas alturas es increíble que estén utilizando ese tipo de discursos. Un discurso de los 60, ¿no? De los 70, allá del siglo pasado, ese discurso de contra los yanquis, ¿no? Fuera yanquis de América Latina, y por favor, o sea, respeta los derechos humanos, respeta la democracia y olvídate de los yanquis, no pasa nada, hombre. Claro. O sea, sé una nación democrática, sé una nación libre, sé una nación respetuosa de la vida de tus conciudadanos y nadie se va a meter contigo. Es su hombre. principal responsabilidad de un gobierno, la seguridad de tus ciudadanos, la libertad de tus ciudadanos, las garantías humanas de tus ciudadanos, ¿no? Sí, por favor. No, la verdad es vergonzoso, Saúl. Yo No, nunca triste, me imaginé, tristísimo. nunca me imaginé que a estas alturas del mundo como estamos ahorita estuviéramos viviendo todavía espectáculos tan terribles de tiranías latinoamericanas. Y eso solamente demuestra lo que dijo Carlos Fuentes alguna vez, que en América Latina y en México obviamente el tiempo es circular, o sea, no es una línea recta. Sí. El pasado no se fue, el pasado regresa, y ahí están los dictadores ahorita regresando a América Latina. Qué triste eso. No, qué triste. Pero bueno, pues, se nos acabó el tiempo, Rubén. Muchas Un gracias, placer Saúl. poder platicar contigo Gracias otra vez. por todo. Gracias. No, al contrario. Siempre es un placer venir aquí porque nos ponemos a platicar como cuando estamos tomando un café. Sí, justo eso. Pues agradecemos mucho el favor de su atención por haber estado con nosotros por espacio de estos 30 minutos en esta noche de Focus. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.